Buenas noches, mi gente. Sean todos bienvenidos una vez más al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Programa que se transmite en vivo y directo a través del mejor canal de televisión aquí en la ciudad de Nueva York, Visión Global TV. Y sean todos bienvenidos una vez más. Tengo aquí conmigo un invitado especial, Janel Ferreras. Janel, buenas noches. Buenas noches, qué privilegio, qué placer, para mí un gran honor hacer televisión en la ciudad de Nueva York, la segunda ciudad más importante para los dominicanos, luego de la República Dominicana. Pienso que es el territorio con la mayor cantidad de dominicanos. Y qué bueno que tú me invitas y qué bueno que podamos compartir este espacio, que espero que sea la primera de muchas. Como te dije anteriormente, pláceme tenerte aquí. Y este programa es totalmente sin libretos, pero tú sabes que yo soy creyente y antes de comenzar mis programas generalmente oro esas oraciones que Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, ha hecho por sí solo. Para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre mí, los míos y el resto, y nos lleve por el mejor de los caminos. Nos traiga nuestra salud, prosperidad, paciencia, inteligencia y sobre todo sabiduría, la cual nos permita lidiar con todas las cosas de este mundo y que todo lo obtenido pueda ser compartido con la humanidad incondicionalmente. Acepto a nuestro Señor Jesucristo como mi único Salvador y guía. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, en Realidades. Janel, es un placer tenerte aquí en este programa. Y hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes, pero me gustaría hablar de mi tierra, la República Dominicana, y su futuro a nivel de geopolítica. Bueno, yo pienso que la República Dominicana, desde el propio origen de la población que dio sentido a lo que se llamó posteriormente el continente americano, la República Dominicana es la cuna de la geopolítica del Nuevo Mundo. Muchos dominicanos no lo saben, muchos dominicanos no lo aceptan, muchos dominicanos no lo asimilan. Pero en aquel momento donde 3 embarcaciones salen al sol poniente, manifestando de que se podría conectar el comercio de Europa con las Indias, y por un error histórico que gracias a Dios Cristóbal Colón con 3 embarcaciones, conocido para la historia, la Niña, la Pinta y la Santa María, aunque la Santa María no era la Santa María nada, era la gallega, y la Pinta la Pintá, pero la historia se va configurando de otra forma. Pero al final Cristóbal Colón hace el primer asentamiento europeo en América, en una comunidad llamada La Isabela. Anterior a La Isabela hubo un fuerte, era una especie de fortín pequeño, conocido como el Fuerte de la Navidad, porque una de las embarcaciones, a través de un brumete, encalló frente a las costas del Cacicazgo de Marién, y Cristóbal Colón dejó 39 tripulantes. Esos tripulantes, cuando él llega en su segundo viaje, diciembre del 1493, enero del 1494, entonces origina la comunidad de La Isabela. Desde ese momento hasta hoy, República Dominicana está ubicada en un trayecto importante del comercio de América. Nosotros tenemos el Atlántico en el norte, el Caribe entonces en la costa desde Bávaro hasta Pedernales. Y esa posición estratégica nos ha llevado a nosotros a ser un país especial en el mundo. Pero esa composición geográfica tiene que ir acompañada por los desafíos del nuevo momento, que tiene que ver con educación, adaptación de los tiempos, respeto al medio ambiente y el manejo total de las tecnologías modernas, como es la inteligencia artificial en sus 3 niveles, la estrecha, la general y la supra. Tiene que ver mucho con el Internet de las cosas y tiene que ver mucho también con el conocimiento universal de la realidad de la vida que está contemplada en el bien hacer y en el bien ser. Janel, esa modernidad no se acepta es por la manera
en que está estructurada nuestro sistema de educación, nuestra historia? Hay dos cosas. En primera etapa, la resistencia, decía un amigo educador, y yo lo endoso en todas sus partes, de que la mejor forma de aprender es desaprendiendo. La mejor forma de aprender es desaprendiendo. Eso me recuerda a René Descartes. Él hizo eso porque no se sintió conforme con la educación que había recibido y decidió él mismo educarse. Y yo le hago un ejemplo con la parte más sencilla de uno de los juegos más populares que tiene la familia latinoamericana, no solamente dominicana. El deporte horizontal más practicado en la familia latinoamericana es el dominó. No sé si lo sabías. Pero resulta que cuando tú te sientas en tu familia a jugar un juego de dominó, anteriormente usted tenía una mascota y anotaba. Claro que sí. Bueno, pero ahora el smartphone te permite en un solo clic descargar una aplicación que no solamente tú lo anotas. Ya hay una aplicación moderna con inteligencia artificial aplicada que usted le tira la foto a las fichas y la aplicación le cuenta los tantos. Entonces, si tú te mantienes en el pasado de anotar con el lapicero y entiendes de que la anotación del dominó solamente es real cuando tú lo apuntas, entonces tú tienes que desaprender para poder aprender. Porque cuando tú tienes un recipiente lleno, lamentablemente no cabe otro tipo de conocimiento. Y esa es la gran desventaja que tiene América Latina. Nosotros no nos hemos adaptado. Por eso seguimos siendo el continente de las materias primas. Janier, algo que me llama a la atención increíblemente, además de tu persona, es que tú y el profesor Iván Gatón son las personas que en estos últimos tiempos han ido profundamente a nuestra historia y la han publicado. ¿Qué impidió que algunas personas salieran a publicar nuestra verdadera historia? Regularmente la historia no genera tantas pasiones. De hecho, cuando tú haces un análisis en los niveles de escolaridad a temprana edad de los educandos, en el modelo de enseñanza-aprendizaje donde el profesor es un facilitador y el estudiante es un educando, resulta que la historia era lo más aburrido. La matemática daba miedo, pero la historia era aburrida. Sin embargo, la historia es importante conocerla, porque aquel pueblo que no sabe de dónde salió simplemente terminó en el tiempo. Y la historia dominicana y la historia latina, incluso en este gran territorio donde nos encontramos hoy, que yo siempre le he profesado mucho respeto y cariño y admiración al pueblo norteamericano, porque acogió en cierta medida a muchos sueños latinoamericanos. Y yo siempre digo que hay que respetar, porque los que llegan por una reunificación familiar, la gente emigra por muchas cosas. Pero cuando tú emigras simplemente por motivo de turismo, por ejemplo, que es la visa más recurrente, ¿qué es una visa? Yo te pregunto, ¿qué es? Una visa es una cortesía del Estado receptor que se da como la salvación de la iglesia. Se da por gracia. Usted no tiene cómo comprar una visa. Usted puede tener los millones que tenga y usted no tiene validez para una visa de cortesía. La visa es una cortesía. Entonces, nosotros tenemos que conocer la historia. Cuando tú vives aquí, independientemente que tú seas dominicano, hijo de Duarte, tú tienes que sacar un minuto de tu tiempo en conocer quién fue George Washington, qué fueron los padres fundadores, cuáles fueron las 13 colonias, si fueron 15, el por qué vienen esas guerras, por qué viene esa lucha y finalmente por qué se construye un territorio que hoy se llama Estados Unidos de Norteamérica. Pero si tú sabes eso, mucho más tienes que saber qué pasó el 27 de febrero del 1844. Pero tienes que saber qué pasó el 16 de julio del 1838, que se origina el partido político más importante en la historia de la dominicanidad, Sociedad Secreta La Trinitaria, que produce 2 años después
por un joven de 25 años, la sociedad secreta, la filantrópica y la concurrida dramática. Entonces, tú tienes que saber la historia, tú tienes que saber que para las devastaciones de Osorio del 1605 y 1606, donde por ese terror, porque América coincidieron tres cosas al mismo tiempo y a nosotros nos afectaron. Primero, el descubrimiento de la imprenta. Segundo, el descubrimiento de América. Y tercero, la 95 tesis de Martín Lutero. Era un episodio de descubrimiento católico ultranza. Entonces, cuando llegan las verdades de Lutero, que confrontaba ese protestantismo, que confrontaba de que no era verdad, de que si tú atracabas un banco, pero tu mujer, tú muerto en un atraco, iba donde el Santo Padre y daba parte de lo que tú te robaste, entonces la indulgencia celestial te iba a colocar desde el infierno al lado del Padre. Eso era falso. Totalmente. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas. Y que en el 1605 nosotros éramos 2 regiones en el este, 4 en el sur y 5 en el Cibao. Tenemos que saberlo. Que estábamos con Santa Cruz del Ceibo, El Salvador de Higüey. Que en el sur fuimos la cuna de la geopolítica del Nuevo Mundo, Asua de Compostela. Señores, de Asua de Compostela se descubre Cuba, México, Panamá, y de ahí sale el Perú. Cortés y Pizarro salen de Asua de Compostela. El que descubre Puerto Rico y la Florida sale de la región del Yuma en el este. Tú tienes que saber eso. Y que en el Cibao fuimos la más hermosa de La Vega Real. Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América, que fuimos Montecristi, Puerto Plata y Vallajá, y que la población completa íntegra en el 1605, que se desprende del puerto de Jano de la Yaguana, se va a vivir a Cuba, y por eso es que los cubanos de Santiago de Cuba y los dominicanos hablan igualitos. Entonces, la historia hay que conocerla. Pero, Janel, ¿cómo estructurar el sistema de educación en la República Dominicana en materia de la enseñanza de nuestra historia? Bueno, los segmentos de la educación dominicana tienen altas y bajas. Yo siempre he apelado y apelaré a que, independientemente del diseño del currículo dominicano, que está establecido por técnicos a través de una ley, nosotros hemos desconfigurado la historia a propósito. Wow. Recuerda que nosotros estamos en este momento en la era de la traición a la patria. Como nunca antes la República Dominicana habría tenido tal cantidad de traidores al mismo tiempo, como nunca. Es más, en 180 y tantos años, 182 años de vida republicana que tenemos, es ahora donde tenemos la mayor cantidad de traidores. Como nunca. Entonces, el diseño va a ir a la par. Se han borrado los símbolos patrios, pero no es a propósito. No es fortuito, perdón, es a propósito. Pero ¿quién es el responsable de decirle a tus hijos y a tus descendientes quién es Duarte? El por qué la bandera. ¿Qué es el pabellón nacional? El pabellón nacional está compuesto por 3 elementos: la bandera, el escudo y el himno. La bandera nace con la República, y la primera bandera dominicana no es verdad que el azul representaba esto, el rojo aquello y el blanco. Eso es mentira. Juan Pablo Duarte le dice a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona y a otras mujeres que participaron: colócale esa cruz blanca a esa bandera. Por eso la primera bandera dominicana tenía los colores azules iguales arriba y rojos también abajo. Luego se extrapola, pero también nace con nosotros el escudo. ¿Y por qué la Biblia, que ahora es un tema de debate, por qué la Biblia está en el escudo dominicano? ¿Por qué? Porque Duarte le dijo a los criollos españoles convertidos en dominicanos mucho antes del 1844, le dijo:
dominicanos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Era que despertaran de la ignorancia de 22 años del vudú y del gagá en una intervención donde los haitianos nos prohibieron el idioma, la cultura, la religión, el ocio, nuestras costumbres. Y Duarte le dijo, no, despierten. Entonces, la Biblia nació con la República abierta. Y tú no puedes, aunque quieras, escuche el dato, aunque quieras, cambiar el génesis de una población. Así que mi producción, vamos a unos anuncios comerciales. Estamos de regreso y como siempre tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030 y su oficina en Woodside en el 718-606-2682. Y el príncipe y rey en corona, de corona y por corona, el doctor Salvador Pérez en el 347-201-4567 y está ubicado en el 100-05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana Beauty Salon, en el 212-869-0001 y está ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, en Realidades, programa que se transmite en vivo y directo a través del mejor canal de televisión en la ciudad de Nueva York, Visión Global TV. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, Janel Ferreras, fundador y quien ideó nuestra segunda trinitaria en la República Dominicana. Así es, yo pienso que es una institución de todos, pero es importante que la gente lo asuma. Nosotros estamos viviendo un proceso histórico muy interesante. La República Dominicana, en los ciclos que componen nuestra historia, nosotros tenemos eventos que cada 100 años suceden. Yo siempre le digo a las personas que el 1822 tuvo un acontecimiento anterior y la gente no sabe lo que pasó en el 1721, que fue la era de la piratería, donde Black Sam Bellamy, Benjamin Horne, Juan Benny, la sociedad criolla española convertida en dominicana, tuvo que tener en la ciudad de Santo Domingo, que fue una ciudad fundada por Nicolás de Obando. En principio, Diego origina la Nueva Isabela, luego por una tormenta, y dice la historia que por algunas situaciones de insectos cruzan el río Osama, que significa en el idioma aborigen aguas mansas, aguas tranquilas. Pero esa ciudad de Santo Domingo fue una ciudad amurallada por el miedo desde la época colonial. Tenía 7 puertas y se abría con el Ave María y a las 6 de la tarde cerraba. ¿Cuáles eran las puertas? Bueno, la puerta de la misericordia. La gente la reconoce luego de las peticiones al Señor. La gente iba a orar allí. La puerta de la misericordia. La puerta del Conde. ¿Y por qué puerta del Conde? Por el Conde de Peña Alba, el mismo que enfrenta a Penn y Venables en la Guerra de los Cangrejos. Ese Penn, que fue el que funda posteriormente aquí, en el 1600 y tantos, la comunidad de Pensilvania, los bosques de Penn. Pero también tenía la puerta de Lemba, la puerta de las Atarazanas, la puerta de San Diego, la puerta de Galindo. Eran 7 puertas. Pero nosotros en el 1822 dejamos que los haitianos entraran libremente. La respuesta fue el 1844. Volvieron en el 1922.
después del traidor de Horacio Vázquez. Y aunque la gente no lo quiera decir, la respuesta fue en 1937. Ahora han vuelto a entrar. Y en este momento, esta organización y otras organizaciones, no unificadas en un eje central, pero dando respuestas de forma particular, organizacional y colectiva, yo le puedo asegurar a usted y a todo el dominicano que la patria nunca va a sucumbir ante el pueblo haitiano. Pero no porque yo lo diga, es que la historia es así. Todos nosotros nos podemos organizar para traicionar la patria y la patria va a parir su salvador. Producción, me gustaría unos comerciales para darle espacio a nuestro amigo Julio César Monción, que acaba de llegar, para que ocupe su silla, Mr. Dominican. Y estamos ya de regreso. Queremos darle la bienvenida a ese gran dominicano, Julio César Monción, a quien yo cariñosamente lo bauticé como Mr. Dominican. Buenas noches, Julio César. Buenas noches, mi hermano Fausto. Un placer, encantado por la oportunidad que me brindas de estar aquí en tu tan visto programa. Eres también un gran dominicano, en compañía aquí de otro gran dominicano, valga la redundancia, Janel Ferreira, donde siempre veo sus elocuciones, cada vez que se presenta un programa, veo sus inquietudes, comento siempre en las redes sobre la problemática que tenemos, que veo que siempre está preocupado por nuestra dominicanidad, este movimiento que esperemos que siga sumando gente y voluntades de personas que aman el país, la diáspora acá en Estados Unidos, que siempre está preocupada porque llevamos la dominicanidad, la bandera en nuestro corazón, pegado siempre del ombligo de ese país que amamos tanto, donde la mayoría del dominicano que está acá, siempre tiene la ilusión, el deseo, el anhelo de regresar un día y hace todo lo posible y trabajamos duro acá en este país, pero siempre con la pasión de volver y regresar. Tú sabes que es real y efectivamente. Gracias, hermanos. Yo creo que efectivamente lo que tú acabas de decir al final es el principal motivo que dio origen. Porque, mira, la Segunda Trinitaria es una organización cívica, no política partidista. ¿Por qué yo separo la política partidista? Porque políticos somos, pero no partidistas en esta etapa. Porque esto debe ser un movimiento que esté compuesto por católicos, evangélicos, miembros de partidos políticos, militares, policías, retirados, bomberos, empresarios, artesanos, intelectuales, analfabetos, amas de casa y empresarias, todo el mundo. Dominicanos. ¿Por qué? Porque el único punto donde coincidimos todos es que tenemos un territorio que se llama República Dominicana. Así es. Cuando tú vas y sales de tu residencia a un resort, a un crucero, no importa el confort de esa cama, ninguna cama es como la tuya. Así es. No importa donde tú emigres, ningún territorio es como el tuyo. De hecho, yo tengo varios artículos de opinión escritos. Y hay un artículo que escribí hace muchos años sobre la dinámica que hay, casi mística, entre el hombre que se supera en la gran ciudad, y esta es una gran ciudad, como lo es Madrid, como lo es la Florida, como lo es México, como lo es Rusia, como lo es China, y se supera y vive en una mansión en esa gran ciudad. Pero ese señor apela a volver a aquel campito donde una vez creció, nació, y allí debajo de una mata le construye una casa para volver a morir donde nació algún día. Pero esa cuestión forma parte del ADN, donde uno nace, el ADN se queda ahí y uno tiende a retornar. Yo te decía anteriormente que cuando yo voy a mi casa allá en Higüey y tengo que regresar, me da me entristece regresar. Y no es porque no quiera venir aquí a Estados Unidos de Norteamérica, donde he pasado
mucho más años que en la República Dominicana, pero esa tierra nuestra, y no simple esa tierra nuestra, el orgullo que yo siento al decir, cuando la gente me pregunta, Fausto, ¿de dónde tú eres? ¡Wow! Y que yo digo, Dios me ha dado la oportunidad de decir, yo soy dominicano. Claro, claro. Es una sensación que real efectivamente nosotros en primera etapa, cuando vimos la descomposición sobre los valores que le dieron origen a la República, este año nosotros dimos 21 conferencias que terminaron siendo 26, denominada Juan Pablo Duarte y Díez, más necesario que nunca. Pero nosotros este año, en febrero, estuvimos aquí en la ciudad de Nueva York trayendo esa conferencia. ¿Por qué dimos la conferencia Juan Pablo Duarte más necesario que nunca? Porque resulta que años anteriores vimos cómo estos micrófonos salían a las calles a preguntarle a la ciudadanía de a pie, ¿quién es Duarte? ¿Quiénes son los padres fundadores de la patria? ¿Qué se celebra hoy? Y la respuesta de gran parte de la juventud dominicana que se desconectó en el hilo cultural era dantesca. Entonces, hay dos opciones. Cuando uno ve la falla, tiene dos caminos. O asume la posición del avestruz, mete la cabeza para que el problema pase, o levanta la cabeza y da un aporte dando un paso al frente. Por eso esta organización, la Segunda Trinitaria, del cual usted forma parte y usted también, es una organización educativa. Porque el problema de nosotros no es bélico, no, ni es de violencia, no, es un problema de educación. Y es tan profunda la Segunda Trinitaria que servirá no solamente para dominicanos, también servirá para los otros vecinos, para que entiendan de dónde vienen, de dónde son, que sientan orgullo por su territorio. Porque el gran problema que tiene la República actualmente es que hace frontera con un territorio cuyos habitantes perdieron la capacidad de sentimiento patrio. Y por eso tú lo ves que andan por el mundo queriendo ser todo menos los que son. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, de repente tú ves que en la Florida, antes de ayer, un grupo de ellos protesta diciendo lo siguiente. Escuchen bien. Si nosotros, la Florida no funciona. Eso es un sofisma. Eso es falso. Oye, ustedes que son dominicanos, que yo me siento, y no lo digo por un cumplido, porque la gente que me conoce sabe que no soy así, pues yo me siento profundamente orgulloso con la vida de ustedes dos. Con ustedes dos que estoy aquí sentado. El sentimiento. Pero ustedes tienen que saber que no es verdad que ustedes construyeron la ciudad. No, claro. Ustedes forman parte de un ecosistema y la ciudad les permitió a ustedes desarrollarse y tienen que tener respeto por esta ciudad, claro. Orgullo por la ciudad. ¿Y tú sabes qué? Gratitud. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Nueva York sin ti no funciona? No, funcionó siempre. Claro. Tú llegaste a incluirle un valor agregado. Claro. Y 100% de acuerdo contigo, Janel. Y mira que yo, como Achanza, cuando me junto con otras nacionalidades que comparto mucho, con colombianos, ecuatorianos, que son una gran comunidad trabajadora también. Recientemente de una diáspora de Venezuela, sabemos por qué también. Y yo les digo, mira, en una época el dominicano aquí era el que manejaba los taxis, era el dueño de las bodegas, sí. Era el dueño de los supermercados, de los salones de belleza, de los supermercados, las barberías. Teníamos como 8 renglones que nosotros éramos los pioneros, era como el fuerte ahí. El dominicano dominaba esa área. Y ni aún así un dominicano se atrevió a decir nunca, yo no lo escuché. Si nosotros se cae Estados Unidos. Eso nunca, yo no lo he escuchado. No, y hay otra cosa. Usted le pregunta a un ciudadano dominicano en cualquier parte del mundo, y te lo dice alguien que por bendición de Dios me ha tocado ir a muchos países a llevar un mensaje, no solamente de historia, también de marketing, de geopolítica, de democracia. ¿Adivina qué? El dominicano siente siempre orgullo por la región de donde viene. Sí. Siempre dice, soy dominicano. Sí. Y tú te das cuenta a un nivel tan grande que cuando se celebra el evento deportivo matriz de la región dominicana, que es el béisbol, señores,
cuando el Clásico Mundial de Béisbol se celebra aquí en un estadio de Estados Unidos y un juego de Dominicana contra Estados Unidos, uno no sabe de dónde es el público, Así es. porque son tanto dominicanos como estadounidenses. Eso significa el orgullo y el respeto que siente esta comunidad. Y esta institución, la Segunda Trinitaria, que vamos a hablar de la actividad que vamos a tener el próximo miércoles 22 en la ciudad de New York, en Queens, en Rubio Café. en Rubio Café a las 7 de la noche. Nosotros vamos a dar aquí, abierta al público y gratis, la conferencia La Trinitaria desde el 1838 al 2026. Es una narrativa exquisita explicándole a la gente el origen, el desarrollo de lo que le dio forma a la nación dominicana respecto al Estado Nacional. Y una cosa bien interesante, voy a compartir, antes de continuar, voy a compartir la dirección de Café Rubio. Es el 9805 de Northern Boulevard en Queens. Les repito, Café Rubio 9805 de Northern Boulevard. Y vamos a seguir con la cuestión de yo soy dominicano. Mis dos hijos, nacidos y criados aquí. Y el 99% de todos los niños nacidos aquí, de padres dominicanos, dice que son dominicanos. Cierto. Claro, exactamente. Increíble. Sí. No, y lo vemos, repito, y yo siempre hago el paralelismo deportivo, siempre. ¿Por qué? El deporte, cuando a mí me pregunta qué es la educación, yo le digo, la educación es el camino más hermoso de la libertad. Sí. Profesional no es el que tiene simplemente un anillo de una universidad. Profesional es la persona que le dedica respeto a lo que hace. Cierto. El control master es el responsable de que nosotros tres estemos aquí. Él es un profesional en esa área y él tiene que hacerlo bien. Entonces, el dominicano siempre, absolutamente siempre, está centrado en mantener esa llama viva de llamada dominicanidad. Y ustedes son responsables, por eso les decía en principio que los principales forjadores de la Segunda Trinitaria son dos segmentos, señores, escuchen bien. La clase media dominicana y los dominicanos en el exterior. Cierto. Ustedes dos son los que sostienen la Segunda Trinitaria. Porque los de arriba se sienten muy cómodos en su riqueza. Dice un poema de Calderón de la Barca en una obra que te recomendé ayer. Sí. Es más, voy a provocar comprártela digital para regalártela. Gracias. Dice: la vida es sueño. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Y sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Wow. Los de arriba no saben dónde están. Y los de abajo están perdidos, queriendo ser artistas, influencers. Sí. De repente son todos de emboceros. Entonces, la patria la defiende en primera etapa la clase media consciente y en primera etapa también el dominicano en el exterior. Por eso que ustedes coinciden en algo. Sus hijos, sin haber nacido en ninguna de las provincias de la República, sienten más por la patria que todo el que está allá. Si no, pregúntale a Machado. Óyeme, pero... sí. ¿Y a qué se debe que los niños nacidos y criados aquí de padres dominicanos sienten ese orgullo? Inclusive, uno de los míos no conoce la República Dominicana y cuando le pregunta, Daniel, ¿de dónde tú eres? Daddy, I am Dominican. Claro, claro. Es el hilo cultural, es el respeto, es la costumbre y es sobre todo la forma como ustedes criaron. Además, les reitero, y no es echándole vaina que estoy a nadie, pero, señores, uno de los paraísos más importantes del mundo es República Dominicana. Cierto. República Dominicana tiene la ventaja de que, por ejemplo, en la provincia de Bauruco, por mencionarte una de las provincias,
usted se baña en un manantial que sale debajo de la tierra, como es la Funia de las Clavellinas o los Cachones de Villa Jaragua, y en menos de 15 minutos, en un clima en 32, 33, 31 grados Celsius, usted sube a la montaña y tiene que dormir abrazado con un clima a 14 Sí, en 15 minutos. Cierto. Pero también usted puede estar en una playa en Boca Chica, la playa más famosa de la República, y en 1 hora y media usted puede dormir abrazado con una temperatura a 4 grados en Constanza, Jarabacoa. Sí, O sea, eso solamente lo tiene una isla llamada la República Dominicana. cierto. Mira, Entonces, adelante, perdón, adelante, Urlas. recientemente mi hijo fue a Santo Domingo y tomó unas vacaciones. ¿Qué edad tiene? 22. Es mi hijo mayor. Yo te hacía de 24. a ti. No, ya. Estamos pasados y todos los 40. Bueno, entonces te digo que y yo siempre traté culturalmente de que mis hijos estuvieran conectados con lo que somos. Su español, siempre, cuando pequeños no quieren hablarlo, pero yo no, tienen que hablar español. Y negociaba con ellos. Y le decía, miren señores, niños, el que habla 2 idiomas tiene más puertas abiertas. Si tú eres ingeniero, no importa, pero si tú solamente sabes inglés y hay otra persona que habla inglés, francés, puede ser otro idioma, y él va y lleva el currículum, es probable que el trabajo se lo den a él, aunque no lo necesite por si acaso. Así que apréndeme el español, eso no es negociable. Pero mi hijo va a Santo Domingo y viene, quiere regresar mañana porque le gusta. O sea, ahora, también digo, sabemos lo que tenemos, por eso yo amo mi país. Yo le digo, pero es un país pequeño, una isla pequeña para dividir entre dos. No un país tan grande como otros. Colombia, Venezuela, son países mucho más grandes. Y yo digo, y mira tan especial que somos. De ahí salen los mejores peloteros. En el nivel artístico tenemos un Juan Luis, tenemos un Romeo. Y por decir 2, un Fernando Villalona. Y por ahí te va. Entonces dije, algo especial tenemos. Algo hizo Dios ahí, dentro de ese pedazo de tierra. Y debemos cuidarlo, debemos amarlo. Mira, algo bien interesante con los niños de padres dominicanos que son nacidos aquí, la comida juega un papel importantísimo. Impresionante. Porque conocen los 3 golpes, Sí. mis 2 hijos, Sí, el arroz y las habichuelas, sí. el morir soñando, las habichuelas con dulce, todo lo de nuestra dominicanidad a los niños criados y nacidos aquí le viene a través de la comida también. Sí, y eso tiene una explicación y es la fusión génesis. Cuando en la República Dominicana, anteriormente, los españoles llegan en los 5 cacicazgos, Marién, Maguana, Higüey, Jaragua y Maguá. Sucedió algo interesante. Pero el plátano no es un producto endémico de la República Dominicana. La papa sí. Mientras la papa se lleva a Europa y se hace famosa en todas las partes del mundo, entonces el plátano se hace parte de la gastronomía base del pueblo dominicano. Sí. Pero suceden otras cosas interesantes, y es que siendo República Dominicana, anteriormente la española, cuna de la geopolítica del Nuevo Mundo, coincidieron muchos grupos étnicos, italianos, árabes, aborígenes, africanos, estadounidenses. Uy. Y por eso tú ves, por ejemplo, hay una avena que es muy famosa en la República Dominicana. Cuando tú le llamas a un niño dominicano, ¿avena qué? ¿Avena qué? Quaker. Quaker. ¿De dónde viene Quaker? Quaker Quaker, de los era Quakers. de los Quaker que temblaban al mencionar el nombre de Dios. ¿Entiendes? Entonces, empezando por él, por el señor Penn, de la batalla de Penn y Venables. Pero, ¿qué tenemos en República Dominicana? Bueno, en la sociedad dominicana, en cualquier familia pobre, te hacen un moro de habichuela roja. Y como no tienen mucho dinero para la carne, le meten una libra de pollo. ¿Pero con qué va el pollo? Con espagueti. ¿Pero de dónde viene el espagueti? Es italiano. Italiano. Pero ya cualquier niño dominicano cena con un hot dog Sí. y un refresco. ¿De dónde viene el hot dog? Es de la ciudad de aquí. Sí. Pero, Es Nueva York. Entonces mira cómo nosotros tenemos el hot dog de Nueva York, el espagueti de Italia, incluso
La avena. Tenemos ya en la gastronomía base de nosotros lo que ustedes le llaman el recaíto, que los dominicanos no pueden cocinar sin el ajo, las semillitas de cilantro. Eso llevaron los cocolos. Entonces, nuestra base gastronómica es muy amplia. Sí. Y tomamos el maíz aborigen y de repente hicimos un plato llamado el chenchen, que en la forma de San Juan tiene 3 leches, porque en la sabana de San Juan había muchas vacas, pero cuando cruza la montaña, entonces en el lado de Neiva, solamente tiene leche de coco. Y tenemos el conconete, y tenemos el maví ceibano. Sí. Entonces, es una gastronomía tan amplia como tan amplio es el paladar de los dominicanos cuando reciben a un extranjero. Desde el primer momento lo hacen sentir como que están en su casa. Sí. Y por eso es que nosotros tenemos que preservar, promover y cuidar la República Dominicana, porque la República no le pertenece a nadie en el presente. La República es un legado del pasado y del futuro. Lo único que hacemos los que hoy vivimos es conservar lo que encontramos y garantizarle a los que vienen. Al futuro. Esa es la responsabilidad nuestra. Nosotros no somos los dueños del territorio. Nosotros somos corresponsables de mantener un hilo cultural que cuando tú naciste ya estaba. Claro. Y sería una ingratitud, yo digo, Janel, por ejemplo, lo que tenemos hoy como país, República Dominicana, es base a lo que en el pasado, que era presente, lo que hicieron Duarte, Sánchez, Mella, Luperón. Quizás se imaginaron que esto venía, que en estos tiempos íbamos a estar como estamos. Pero lo que tú estás haciendo ahora, y un grupo de dominicanos valientes, esta aventura, esta utopía, es tratando de que futuras generaciones tengan lo que tenemos nosotros hoy. Porque en el pasado otros hicieron, se atrevieron, se arrojaron, con poniendo en riesgo sus vidas, todo, corriendo, todo, muertos algunos, fusilados, para que nosotros hoy tengamos esa bandera. Claro, y conocer las batallas. Yo siempre le digo a la gente, si tú quieres no me creas, no me creas. Ahora tenemos inteligencia artificial. Usted puede buscar la que usted quiera y realíceles un prompt. El prompt a nivel de IA es la forma como usted habilita la inteligencia artificial para lograr una respuesta. Usted no puede ver la IA como si fuera Google. No. Realícele un prompt con profundidad. Un prompt es una pregunta dirigida. Totalmente. Averigüen las batallas. ¿Dónde fueron? Todas las batallas dominico-haitianas fueron en el territorio dominicano. Todas. La primera, Cabeza de las Marías, Fuente del Rodeo, en la heroica provincia de Bauruco. La 19 de marzo, 30 de marzo, los Memisos, la batalla de Cambronal, la primera batalla naval, la batalla de Tortuguero. Todas fueron en territorio dominicano. ¿Qué significa? Que este es un pueblo que no invade, pero se defiende. Este es un pueblo que no le interesa el territorio ajeno, pero defiende el suyo. Entonces, las dominicanas, para la época de la Trinitaria, y eso lo vamos a ver en la conferencia del próximo miércoles, ¿ustedes saben cómo le llamaban a las mujeres dominicanas para la época de la Trinitaria? Le llamaban las comunicadas. ¿A qué? ¿Sabe por qué? Porque la mujer dominicana tenía que esconder en su parte íntima mensajes para que los trinitarios se comunicaran de un punto A un punto B. Pero si tú sabes eso, ¿cómo en el 2026 tú vas a tener una ignorancia tan profunda con los sentimientos patrióticos? Pero, sí. Janel, ¿qué ha impedido que el presente desconozca esa historia tan bonita? Las facilidades de la vida. Nosotros hemos entrado a una negación existencial donde es importante la patineta, el vehículo eléctrico, los dólares, los euros o simplemente el bienestar presente. Y mientras yo tenga mi canasta básica resuelta, los dólares para viajar cuando yo quiera, a mí no me importa la patria, porque yo veo a los demás como esclavos. Entonces, en esa desconexión cuasi colectiva, porque la prosperidad produce un efecto. Atención aquí. La prosperidad sin concepto produce una tragedia. El hombre que pasa de clase baja a clase rica y no comprende los procesos económicos fracasó. Porque no respeta a nadie. Se endiosa,
se llena de vanagloria, pierde la humildad. Un salto muy... Y una de las cosas que pierde es el hilo cultural. Entonces, por eso la respuesta busca que el fenómeno de Juan Pablo Duarte es un fenómeno especial. Porque Duarte era un hombre acomodado para la época. Sí. Duarte tenía una ferretería que vendía insumos de la mar. Pero Duarte, cuando en el 1843 Duarte se monta en una embarcación porque va a uno de sus amigos, Juan Isidro Pérez, y le dice a Duarte: Juan Pablo, me enteré que te andan buscando para matarte. Y yo vine aquí, escucha bien, a morir contigo. Eso es un amigo. Ahora que vivimos en una sociedad que usted le dice un secreto a alguien y por la espalda lo traiciona. Sí. Ahora que vivimos en una sociedad que usted hace un negocio con alguien 25 a 75, pero él quiere 95 y tú 5. Sí, cierto. Ahora que tú no puedes guardarle a veces secretos a personas cercanas a ti a nivel de familia. Entonces la sociedad se va degradando con la comodidad. La comodidad sin conciencia produce un levantamiento de tragedia. Por eso ustedes que tienen la facilidad de emprender, no le den todo a sus hijos. Haga que se lo ganen. Que los hijos de los predestinados terminan siendo personas adictas y con muchísimas degradaciones. Mucho vacío. Porque la gente, yo una vez escuché a Pepín Corripio decirme en la Academia Militar Batalla de las Carreras, donde fui profesor, que él a su hijo le negó un vehículo. Y Pepín es uno de los dueños de la Renault, lo que era, de la Peugeot del país. Y él le dijo al hijo: no, tú vas a tener un vehículo cuando tú trabajes y te lo ganes. Sí. Mientras tanto, tú aquí tienes un chofer que te lleva y te trae a la universidad. Por tu propio bien. Si eres tú o soy yo, le dice al hijo: no, mira, ve allá, seleccionate el que tú quieras. Porque nosotros hemos criado a nuestros hijos a veces con ese hilo cultural desconectado. Y me refiero a ustedes cuando hablo a los que viven en la República. Porque los que están aquí tienen una condición distinta. Sí. Ustedes procuran, quizás también por ese enfrentamiento cultural con que sus hijos tienen diariamente, de mantener en sus casas, por ejemplo, el idioma como regla. Sí. Oh, sí, total. El idioma como regla. Aquí hay familias dominicanas, que yo las conozco, que le dice a sus hijos: en esta puerta para acá no se habla más que español. ¿Para qué? Para tener un contraste. Claro, porque en la escuela es totalmente inglés. Sí, por lo menos en mi hogar, mi mujer siempre habló con los niños español y yo siempre con ellos inglés. Por eso es que cuando Carlos y Daniel hablan, hablan de la manera ecuatoriana. Sí. Y mira que cuando tú decías sobre los padres que le dan todos los gustos a los hijos, y así hace la anécdota de don Pepín, que es una gran persona dominicana, un gran empresario, que su hijo le pide el carro, ahí viene creándole el vacío existencial, de toma todo lo que tú quieras y todo es fácil. Claro. Y ahí me recuerdo el mismo caso con el hijo de Jacinto Peinado, ¿te recuerdas? Claro. Entonces, lastimosamente ese muchacho, bueno, ya no está aquí entre nosotros. Pero lo que te quiero decir, hablando también un poquito también, yo entiendo que como dijo aquel pensador, cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Se ha notado como la clase política, como que también como que todo el mundo anda detrás de los bienes, de llegar para eso escalar. Es un fenómeno, pero eso es un fenómeno interesante que yo siempre se lo explico a la gente con el mismo ejemplo de la Policía Nacional. Nosotros no podemos pretender en un mundo degradado encontrar una misa consciente. No. En este mundo hasta la misa del Padre está también degradada. Es más, mira, ahora hasta el salami del barrio, que antes botaba aceite, no sirve. Así que mi gente, todos invitados el miércoles 22 en Café Rubio 9505 de Roosevelt. Vamos a tener este gran historiador, el conferencista Janel Ferreras. Así que mi gente, buenas noches y ha sido un placer, como todos los viernes. Hasta pronto. Montado en su buque de realidad,
Nueva York vibra con su verdad. Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo. Su voz resuena, su eco sin par, un legado eterno que va a perdurar.